Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Gracias, Señor, por la oportunidad de venir a tu presencia. Queremos también en esta noche pedir, Señor, que nos des de tu espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque solo tú puedes traer esa palabra rema a nuestro espíritu, esa palabra hablada por tu espíritu a nuestro espíritu, palabra que da fe, Señor, que produce fe. Gracias porque tú nos das amor con fe, bendito Padre. Gracias, Señor. Ese es nuestro anhelo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús lo recibimos y por eso te damos gracias. Y desde esa posición de haberlo recibido, agradecemos, Señor. Agradecemos la sobreabundancia de tu Espíritu para con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado revisando en nuestras últimas lecciones la grandeza de la obra del Señor Jesucristo. Hemos revisado cómo el sacrificio se convierte en aquello por lo que Él es sacrificado. Aquel cordero en el Levíticos que se sacrificaba por el pecado realmente se volvía en el pecado por el cual Él era sacrificado. El cordero que se ofrecía por la culpa se volvía la culpa misma por la cual Él era sacrificado. Vimos también que el cordero que se sacrificaba por el recuerdo de todos los pecados se volvía el recuerdo mismo, de manera que Cristo es el último y el gran recuerdo, el recuerdo total de todos nuestros pecados, de todo nuestro pecado, de toda nuestra culpa. Y Jesucristo al morir, habiéndose convertido en el recuerdo de todos nuestros pecados, al morir Él, entonces muere ese recuerdo. Ya no debe haber memoria en nosotros. Y Él va efectuando esa obra en el interior de cada uno y de cada una. Y vamos a ver cuán importante es el efecto que tiene en las relaciones, tanto con Dios como entre nosotros acá abajo en la tierra. Relaciones que comienzan desde la familia y se van extendiendo en los círculos más amplios. ¿Cuál es la importancia del amor fraterno? Leamos en la segunda epístola de Pedro, de los versos 1 al 9, y les voy a leer esos versículos como están en la versión que se llama La Biblia al Día de 1979. Verso 1. ¿Quién es el remitente? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Ustedes, los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, fe que Jesucristo, nuestro justo Dios y Salvador, nos da. Destinatarios, repito, ustedes, los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, fe que Jesucristo, nuestro justo Dios y Salvador, nos da. Verso 2. ¿Quieren que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas? ¿Quieren que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas? Uno respondería, pues yo presente, ¿no? Aquí estoy, yo quiero que la paz de Dios y la gracia me sean multiplicadas. Enseguida responde, traten cada día de conocer mejor a Dios y a Jesucristo y se les concederá. Traten cada día de conocer mejor a Dios y a Jesucristo y se les concederá esa multiplicación de paz y de gracia. Tratar de conocer cada día mejor a Dios y a Jesucristo y se nos concederá esa multiplicación. Verso 3. Porque a medida que lo conozcan mejor, Él en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Porque a medida que lo conozcan mejor, Él en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él comparte con nosotros hasta su propia gloria y excelencia. Verso 4. Además,
por medio de ese mismo gran poder nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Además, por medio de ese mismo gran poder, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por ejemplo, nos ha prometido salvarnos de la lascivia y la corrupción de este mundo y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Verso 5. Pero para obtener estos dones debemos tener fe. Y aquí comienza la condición para que todo lo anterior se haga una realidad en nuestras vidas. Pero para obtener estos dones descritos en esos últimos 2 versículos, debemos tener fe. Y además de fe, buena conducta. Otras versiones dicen, y además de fe, virtud. Aquí lo habla de una manera quizá más entendible. Y además de fe, buena conducta. Y además de buena conducta, entendimiento de Dios y su divina voluntad. Otras versiones a esta última parte no le llaman entendimiento de Dios y su divina voluntad, sino dicen conocimiento. Y además de este entendimiento, dominio propio. Y además de dominio propio, paciencia para con los demás. Y además de paciencia, piedad. Y además de piedad, afecto fraternal. Y estamos llegando, o hemos llegado, al punto que nos toca esta noche. Y además de piedad, afecto fraternal. Y además de afecto fraternal, amor. Mientras más virtudes añadamos a la lista, más nos fortaleceremos espiritualmente y más fructíferos y útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Mientras más virtudes añadamos a la lista, más nos fortaleceremos espiritualmente y más fructíferos y útiles seremos a nuestro Señor Jesucristo. Observen entonces que Él nos ha dado una lista en que va añadiendo a una determinada característica otra y otra y otra. Pareciera que esto es como una especie de una escala de progreso en nuestro crecimiento espiritual. Comienza con la fe y termina con el amor ágape, el amor de Dios. Pero es interesante ver que el paso anterior para que lleguemos a caminar plenamente en el amor ágape, que es el amor de Dios, el paso anterior a eso es que podamos andar en el amor fraternal. Y ese amor fraternal tiene que ver con lo que hemos visto en las últimas lecciones de esa obra grandiosa que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Dice acá en el verso 9, por otro lado, el que no procure añadir virtudes a su fe, o sea, el que no toma en cuenta este proceso de crecimiento dado por Pedro, o por el Espíritu Santo a través de Pedro. Por otro lado, el que no procura añadir virtudes a su fe es ciego o corto de vista, porque ha olvidado que Dios lo libertó de la vieja vida de pecado que llevaba y que ahora puede y debe llevar una vida sana y piadosa para el Señor. Si Dios nos libertó del pecado, pues al no estar esclavos al pecado, podemos, en ese conocimiento que vamos teniendo del Señor Jesucristo y del Padre Celestial, podemos ir añadiendo esta serie de virtudes, comenzando por la fe, hasta que terminemos andando en el amor ágape de Dios. En los versos anteriores podemos apreciar la importancia del amor fraternal. O sea, el amor fraternal es igualmente importante que la fe, que la buena conducta, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, porque es uno de los elementos que ayuda a que nos sean multiplicados la paz y la gracia del Señor Jesucristo. Es importantísimo, igual que los demás. Pero hoy nos estamos enfocando en el amor fraternal. Ya van a ver por qué. Entonces, en los versos anteriores podemos apreciar la importancia del amor fraternal. También se llama afecto fraternal, pues es uno de los requisitos para que nos sean multiplicadas la gracia y la paz, para que Dios nos comparta su gloria y excelencia, para que seamos partícipes de su naturaleza divina, para ser más fructíferos y útiles al Señor, para llevar una vida sana y piadosa para el Señor. Todas esas son las razones por las cuales el amor fraternal, junto con los demás elementos de la lista, son importantísimos en el crecimiento espiritual nuestro. Si el amor fraternal es uno de esos requisitos, ¿qué es el amor fraternal? O sea, tenemos que entender de qué se trata. La lengua griega es una de las más ricas
y tiene una facultad sin rival para expresar los diversos matices del significado de un concepto, porque dispone de series completas de palabras para ello. Por ejemplo, mientras el español dispone solamente de un vocablo para expresar toda clase de amor, el griego tiene por lo menos 4. Entonces nosotros en español solo tenemos una palabra para expresar diferentes afectos. Y vamos a ver que debido a eso, pues es difícil para nosotros diferenciar. Pero si vemos las palabras que usa el griego, nos ayudará a que diferenciemos también los diferentes tipos de afectos y comparándolos podamos entender en qué consiste el afecto o amor fraternal de que nos habla la Biblia, que es tan importante en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la primera palabra que usa el griego para determinar o asignar un afecto es la palabra eros. El sustantivo eros y el verbo eran se usa principalmente para denotar el amor entre los sexos. Son palabras que se emplean con relación al amor físico, al amor sexual. Estas palabras no aparecen en absoluto en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es importante saberlo. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra eros ni el verbo eran en ningún rincón de la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la segunda palabra que usan los griegos para determinar un afecto? La palabra estorge. El sustantivo estorge y el verbo estergein tienen que ver especialmente con los afectos familiares, o sea, lazos de sangre. Su uso regular describe fundamentalmente el amor de padres a hijos y viceversa. Estorge, el amor de padres a hijos y de hijos a padres. Tiene que ver con lazos de sangre, estorge. Estas palabras, estorge y estergein, no se encuentran en el Nuevo Testamento, también importante, ¿no? Excepto el adjetivo afín filostorgos. Es como, esa palabra parece como una fusión de dos palabras, ¿no? El fileo y el estorge. Y vamos a ver más adelante en qué consiste esa tercera palabra, fileo. Excepto el adjetivo afín filostorgos, que aparece una vez en Romanos 12:10, que es el gran capítulo que Pablo dedica a la ética. Allí Pablo está indicando cuál es el parámetro dado por Dios para las relaciones entre personas. La palabra ética viene de la palabra ethos, y la palabra ethos significa costumbres. O sea, las costumbres que tiene un grupo humano, a eso se le llama el ethos de ese grupo humano. Y el ethos es poderoso porque los niños, cuando ven cómo accionan los adultos, para ellos, esas costumbres aceptadas son como ley para ellos. O sea, el ethos tiene más poder que la misma palabra escrita. En otras palabras, el ejemplo que los niños ven tiene un poder mayor que la palabra escrita. Pablo entonces dedica el capítulo de Romanos 12 a hablar de cuáles son los parámetros básicos que debe existir en las costumbres de un grupo humano que se diga ser verdadero cristiano. Esa palabra filostorgos, la versión Reina Valera de 1908 la traduce como amor fraternal. Esto es muy sugestivo porque denota que la comunidad cristiana no es una sociedad, sino una familia. Si estamos realmente creciendo en nuestra vida espiritual como casa espiritual, hemos de sentirnos como familia con los demás creyentes. No sentirnos simplemente como una asociación, ¿no? Por eso no nos decimos, hola, amado asociado, ¿cómo está usted? Sino que decimos, hermano, buenos días, ¿no? La cuestión es que la palabra hermano la sintamos y sepamos de dónde viene y haya el afecto que corresponde a decirle a la otra persona hermano o hermana. La palabra filia. Las palabras griegas más comunes para amor son el sustantivo filia y el verbo philein. Estas palabras tienen en sí todo el calor del auténtico afecto y el auténtico amor. La mejor traducción de philein es
apreciar. Apreciar significa darle precio, darle valor a la otra persona. Ahora, ¿con base a qué damos precio o valor a otra persona? Con base a la redención de la que ella fue objeto por el Señor Jesucristo. Entonces el valor no está en su origen familiar, su apellido, su abolengo, sus bienes, su background, su hoja de vida, no. Le damos valor a la otra persona por el hecho de que ha sido rescatada por el Señor Jesucristo y que Jesucristo pagó el mismo precio que pagó por mí, su sangre, su entrega total, a cambio de rescatarla. Entonces tiene el mismo precio, tiene el mismo valor que yo tengo. De manera que amar a otra persona con ese amor fileo que llamamos significa darle precio, apreciarla. Encierra la idea de afectuoso reconocimiento. Un reconocimiento afectuoso. ¿Por qué? Por lo que es en Cristo Jesús esa persona. Esas palabras pueden usarse respecto del amor entre amigos o entre esposos. Entre amigos hay un aprecio. Eso es lo que realmente se da como ese amor filia o esa filia entre dos personas que son amigas. Y también con esa palabra se designa el amor que hay entre esposos. Cada uno da valor a ella le da valor a él, le da aprecio y por lo tanto le da un reconocimiento afectuoso, ¿no? Observen que ahí no estamos hablando en ninguna circunstancia del eros, porque a veces caemos en lo que el mundo y el espíritu que gobierna el mundo, que son las tinieblas, han hecho que absolutamente toda relación pareciera que estuviera afectada, estuviera inmersa en el eros. O sea, es como si a todo el sexo hubiera abarcado todos los estadios de relaciones, como una especie de perversión, de corrupción que ha sufrido la humanidad, ¿no? Hemos visto entonces hasta ahora tres palabras. Eros, que es simplemente el afecto entre sexos. Hemos visto la palabra estorge, que tiene que ver con un afecto que tiene que ver entre padres e hijos, hijos y padres, tiene que ver con lazos de sangre. Y entramos a la tercera palabra, que es la palabra filia, que es muy usada en el Nuevo Testamento. Y estamos encontrando que se trata de apreciar a otra persona, de darle un reconocimiento afectuoso, y que es una palabra que se usa entre amigos o entre esposos. Llegamos finalmente a la última y cuarta palabra, que es la palabra agape. Es la palabra pues que está predominando en el Nuevo Testamento, porque la palabra agape, vamos a ver, es la que describe el amor de Dios y vamos a diferenciarlo del amor filio. Las palabras más comunes para amor en el Nuevo Testamento son el nombre agape, o sea, el sustantivo, y el verbo agapen. Agape se usa para describir el amor de Dios. Es la palabra opuesta a misos, que significa odio. La única manera en que usted no puede caer en el odio es que usted conozca el amor de Dios y del amor de Dios a las otras personas. Agape no es una emoción que se desata espontáneamente en nuestro corazón. El eros se desata y usted no lo puede evitar que en cualquier momento se desate, a menos que tenga el Espíritu de Dios, ¿no? Proverbios dice que el necio da rienda suelta a sus pasiones, pero el justo las aquieta dentro de sí. De modo que una persona sin el Espíritu de Dios, en cualquier momento podría surgir del corazón un eros, o puede surgir sencillamente también un estorge, o surge también incluso un amor fileo. Pero el amor agape, el de Dios, no funciona de esa manera. Hay una diferencia bien grande. Agape, que es el amor de Dios, no es una emoción que se desata espontáneamente en nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra mente. ¿Y por qué? Porque el amor agape, que es el amor de Dios, es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Entonces,
nosotros debemos entender en qué consiste el amor de Dios. Y aceptamos voluntaria, deliberadamente aceptamos vivir por ese principio llamado el amor de Dios. Agape también se relaciona íntimamente con nuestra voluntad. ¿Y por qué? Porque es una conquista, es una proeza de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Nadie amó jamás a sus enemigos, pero al llegar a hacerlo, es una auténtica conquista de todas nuestras inclinaciones naturales y emocionales. Entonces, el amor de Dios es una conquista sobre la voluntad. Eso es hermoso, eso es poderoso. Es decir, el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, gobierna sobre la voluntad. Nosotros venimos de una naturaleza caída en la cual el pecado se entronizó en nuestra voluntad y desde allí nos llevó a hacer toda clase de pecados. Pero ahora es el amor agape, el cual se entroniza sobre la voluntad y la voluntad nuestra se inclina para vivir, junto con nuestra mente, en el principio del amor de Dios. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. Es decir, al margen de cómo un hombre sea, agradable o desagradable, bueno o malo, Dios no procura para él sino el mayor bien. Eso es lo que la palabra describe cuando el Señor Jesucristo dijo que el amor de Dios consistía en que Él enviaba la lluvia sobre buenos y malos y el sol salía sobre buenos y malos. O sea, Cristo nos estaba indicando que al margen de cómo un hombre sea, bueno o malo, Dios no procura para ese hombre sino el mayor bien. Eso es el amor agape, el amor de Dios. Y es el amor al cual tenemos que llegar en ese camino de progreso que nos muestra el Espíritu Santo en la epístola de Pedro con la cual empezamos esta enseñanza hoy. Es el amor agape, es benevolencia insuperable, es bondad invencible. Agape apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Y agape, el amor de Dios, es producto solamente del Espíritu de Dios. Entonces el agape solo podrá estar en nosotros si tenemos el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios podrá tener esa victoria sobre la voluntad, esa proeza de la voluntad de llegar a amar incluso a nuestros enemigos. Podemos concluir que hay dos clases de amor en medio de estas cuatro palabras. El que exige y el que da. El amor que da, sin exigir absolutamente nada, es el amor de Dios. Siempre está buscando el bien supremo de nosotros. Ahora, ante ese bien supremo, nosotros rendimos nuestro ser a Dios. No es que Dios someta nuestro ser. Nosotros, ante tan grande amor de Dios, nos rendimos a Él. Por eso Dios no está esperando, ni exige nada a cambio. Simplemente nuestra respuesta es el rendirnos, algo que nace de nosotros. El amor cristiano es dadivoso porque el amor del Cristo que hay en ellos es el que expresan. El amor de Cristo es generoso, es dadivoso, siempre está para dar. No está exigiendo, sino dando. Y ese amor que está en nosotros es el que expresamos. La tarea primaria en el hogar y la iglesia es perfeccionar ese amor de Dios en medio nuestro. Demostramos que amamos a Dios por el hecho de que amamos y ayudamos a nuestro prójimo. El cristiano, olvidando lo que otro le haga, que le cause dolor, que le cause heridas, no cesará de procurar lo mejor para esa persona. O sea que el amor de Dios, y vamos a ver adelante, el amor fraternal de unos para con otros, solo puede fluir si olvidamos lo que otra persona nos haya causado de dolor o de ofensa. Porque en las relaciones interpersonales siempre tendremos la posibilidad de que nos ofendan y de ofender. En el pasado, a lo mejor de manera muy
muy inconsciente, muy irracional. Y aún ahora que conocemos al Señor, podríamos incluso estar hiriendo a otra persona. Por eso hay necesidad de olvidar, porque si no hay olvido, si estamos recordando lo que nos hicieron feo, va a ser imposible que fluya el amor de Dios de unos para con otros. Hay necesidad de olvidar. No solo deseo olvidar, quizá quitar de mí todo el recuerdo de las cosas equívocas que yo hice, sino también olvidar lo que otros hicieron en contra mía, porque solo así podrá fluir el amor de Dios de unos para con otros. El verdadero cristiano, aunque sea insultado, injuriado injustamente, agraviado y calumniado, nunca odiará ni permitirá que el rencor invada su corazón. El verdadero cristiano, aunque sea insultado, injuriado, injustamente agraviado y calumniado, nunca odiará ni permitirá que el rencor invada su corazón. ¿Qué es el rencor? La falta de perdón. ¿Cuál es el argumento más sencillo que dejamos entrar a nuestro corazón para no perdonar? Ver malas intenciones en lo que hizo la otra persona. Asumimos que fue intencionalmente, que quiso herirme y quiso causarme dolor. Y si aceptamos eso, nos va a ser muy difícil perdonar. Pero si nosotros sabemos que estaba bajo tinieblas y que las tinieblas lo llevaron a hacer eso, pues no vamos a ver malas intenciones y se nos facilitará el perdonar. El recuerdo de nuestros pecados y el recuerdo de los pecados de otros contra nosotros mueren en la cruz con Cristo, quien es nuestro sacar. ¿Vimos esa lección? Revísenla. Sacar es esa palabra hebrea que significa el recuerdo, la memoria. Jesucristo se volvió en la cruz el recuerdo de nuestros pecados. Recuerden que debido a que Él se volvió el recuerdo y muere, el recuerdo entonces muere. La memoria de lo que hicimos equivocado muere. Se le quitó la existencia y nos libera. Somos libres totalmente de ese recuerdo, de esa memoria. Con facilidad buscamos que Jesucristo, por fe, se convierta en el recuerdo de todo lo que hicimos equívoco, de lo que nosotros mismos hicimos equívoco. Pero ahora necesitamos hacer un ejercicio ampliado, y es, pensemos que Jesucristo también se volvió el recuerdo que tenemos de las ofensas y los pecados que otros cometieron contra nosotros. Y que una vez que Él se vuelve ese recuerdo en la cruz, muere. Y que los recuerdos de lo que otros hicieron en contra nuestra mueren en la muerte de Jesucristo y nos hace libres aún del recuerdo mismo. En el nuevo pacto, Dios dice que Él escribirá sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, dice, y nunca se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ese poder de borrar incluso el recuerdo es un poder que está en el Señor Jesucristo, en su muerte. Por eso es que Dios ve borrado también el recuerdo que Él pudiera haber tenido de nuestros pecados. Pero además, Cristo nos da a nosotros también el ser libres de esas memorias. No hay memoria del mal y del dolor que otros nos causaron. Solo así podremos vivir en el amor fraternal, o sea, el amor de unos para con otros, para luego poder llegar a vivir en el amor de Dios, en el amor agape. De manera que, si no olvidamos las ofensas de otros contra nosotros, no podremos fluir en amor fraternal unos para con otros. No habrá el amor de Dios fluyendo de unos para con otros. Y comienza en el hogar. Entonces, esta frase final que les he escrito, amor fraternal igual olvidar, es una frase que Dios me reveló hace, creo, aproximadamente 40 años. Yo venía clamándole a Dios que pudiera vivir en casa como vivía en la congregación. Hacía 2 años que había conocido al Señor. Yo iba a una congregación donde Dios me puso.
Y pues cada vez que había reunión yo llegaba allí y yo podía con mucha libertad saludar, dar un beso a cada dama que había allí, a cada hermana, bendecirla. Y pues en mi corazón no había nada en contra de ninguna de ellas. De manera que había un fluir de un afecto muy sincero, muy genuino, muy limpio. Y no había ningún obstáculo para ese fluir. Pero ese mismo fluir no lo tenía yo con mi esposa. De manera que empecé a decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer para que en casa yo pudiera fluir como fluyo afuera en la congregación? ¿Qué tengo que hacer? Y le dije, Señor, yo leo la Escritura, yo asisto a todas las reuniones, yo procuro aplicar, tener una buena conducta con cada cosa que tú me enseñas. Tú me has dado fe. Señor, yo le añado conocimiento, vivo pendiente de qué cosas nuevas me estás dando. Señor, yo estoy buscando el dominio propio, pero ¿qué más tengo que hacer? Porque veo que no puedo fluir en amor fraternal. Fue una oración muy sentida de todo mi corazón en una madrugada. De manera que me acosté porque aún me quedaba pues media hora de sueño antes de salir para la oficina. Y en esa media hora de sueño, Dios me dio un sueño. Me dio la respuesta, pero fue una respuesta que no pude llevar a realidad hasta que entendí que Jesucristo era mi sacar, que Jesucristo era el recuerdo de todos mis pecados y de los pecados que otros habían cometido contra mí. Y en ese sueño estoy yo mirando hacia el cielo, es de día, y de pronto el cielo se me abre en dos como un telón, o sea, una parte del cielo se corrió hacia la derecha como si fuera una tela, la otra parte se corrió hacia la izquierda y me quedó descubierto allá un segundo o tercer cielo. Y en ese cielo descubierto me aparece una frase escrita tal como ustedes la pueden ver en el texto. Y decía esa frase, amor fraternal igual, con el signo de aritmética, olvidar. De modo que tuve en mi corazón eso durante muchos años, sin entender cómo llegar a olvidar. Porque hay personas que enseñan que cuando se habla de olvidar en cuanto al perdón, es olvidar el dolor. Entonces pareciera que se olvida el dolor, pero la escena queda en la cabeza de la persona. Simplemente dicen, pero que no me duele. Pero Dios habla de un olvido que es realmente total. Y hay que aspirar a ese olvidar, porque Dios es quien lo da. Si creemos que Jesucristo es el sacar, Jesucristo es el recuerdo de nuestros pecados, si vemos que Jesucristo tuvo el poder de borrar la memoria de esos pecados para Dios mismo, también tiene el poder para borrarlas en ti con respecto a tus propios pecados y con respecto a los pecados que otros cometieron contra ti. Porque mientras no haya ese olvido, el recuerdo cortará el fluir del amor de Dios de unos para con otros. De modo que cuán importante que podamos saber que en Jesús tenemos esa liberación, solo en Él. Y si lo hacemos, podremos entonces fluir en el amor fraternal. Por eso, volvamos al título, y ahora sí lo podemos entender. El título se llamaba El amor fraterno y el recuerdo de los pecados. El recuerdo de los pecados es un obstáculo que corta el fluir del amor fraterno de unos para con otros. Entonces, tenemos un gran regalo de Dios y sí podremos fluir. Entonces, quiero animarles a que acepten en fe y puedan revisar la lección que tuvimos acerca de cómo Jesucristo es el recuerdo de pecados y cómo Él, con su muerte, da muerte al recuerdo que tengamos en nuestra memoria y en nuestro corazón, para que seamos libres y haya un fluir de Dios para con todos. Entonces, vamos a orar, darle gracias a Dios. Damos gracias, Padre, por la obra tan maravillosa que tú has hecho en Cristo para nosotros. Porque a medida que caminamos, podemos ver que en todo, absolutamente en todo, está la presencia y está la obra de Él para nosotros. Cómo Él logró realmente un rescate total de nuestras almas
en las diferentes áreas, cómo obró un rescate de nuestro espíritu y cómo obrará un rescate incluso de nuestro cuerpo, Señor. Nada quedó por fuera de la obra redentora de Cristo. Y te damos gracias, bendito Señor. Sabemos que en nuestra propia fuerza, en nuestros propios esfuerzos o en nuestra propia voluntad jamás podríamos olvidar. Pero en Cristo tenemos la liberación y tenemos la salida total. Gracias. Gracias, Padre nuestro, una vez más. Y con un mayor entendimiento, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ti, Señor Jesús, porque te entregaste por todos nosotros para rescatarnos. Rescátanos de ese mundo de memorias, de ese mundo de malos recuerdos que pueden impedir, que pueden cortar el fluir del amor tuyo de unos para con otros. Hoy sabemos que tu iglesia es una familia, Señor amado, en donde hay una mezcla del amor estorge, un amor que hay de padres a hijos y de hijos a padres, que podamos sentirnos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, que podamos decir con un corazón honesto y sincero, Padre nuestro, en nuestras oraciones. Pero también, Señor, así como hay de ese amor estorge de padres a hijos y de hijos a padre, también hay el amor fileo, Señor amado. Hay el filia. Hay ese amor, oh Dios, en que nos valoramos unos a otros y en los cuales ningún recuerdo malo de las cosas equívocas que hicimos unos contra otros podrá estorbar el que fluya tu amor para que el mundo nos vea como una familia. Gracias, Señor, porque en los primeros tiempos los impíos al mirar a los cristianos decían, ved cuánto se aman. Ellos veían el amor que había de unos para con otros. Gracias, Señor, porque debemos enfocarnos como iglesia, no en prosperar, en crecer, oh Dios, en cuanto a infraestructuras físicas, edificios, liturgias, música, etcétera, sino ante todo que haya un crecimiento en el verdadero amor, Señor, de unos para con otros. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te recibimos como nuestro sacar. Te recibimos como el recuerdo que había de nuestros pecados. Y una vez más, anunciamos tu muerte en la cruz, muerte en la cual murieron todos los recuerdos, Señor. Entregamos y ponemos sobre ti toda memoria que tengamos de las faltas de otros contra nosotros y de las faltas nuestras contra otros y contra ti, Padre. Te recibimos y te aceptamos como ese recuerdo y recibimos y aceptamos que moriste siendo el recuerdo para nunca jamás, oh Dios. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una realidad, la limpieza de memoria, Señor amado. Gracias, gracias por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, obra y haz de nosotros una iglesia verdadera. Una iglesia no de hombres, sino una iglesia de Cristo donde fluya ese amor, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos hoy, lo anhelamos, lo recibimos en nuestro espíritu y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.